Señor Pardo, yo sé que es muy difícil hacer resúmenes muy breves, pero ¿cuál es su balance del gobierno que termina? Es un balance, es un balance mixto. Tiene una por una, como dicen los locutores de boxeo, libra por libra, es un gobierno malo. Pero tiene un elemento que es muy importante y que es muy positivo, y es que ha recuperado la seguridad y la seguridad como un patrimonio colectivo. Eso es muy positivo. El resto del gobierno es muy malo. La política de salud es un desastre, la política de infraestructura es inexistente, la política internacional nos ha llevado al aislamiento, la política agropecuaria solamente favorece a los ricos. En general, la política económica es una política equivocada, la política tributaria le hace exenciones tributarias a las grandes empresas y grava más a los trabajadores y a la gente más pobre. Por lo tanto, es un gobierno que libra por libre es muy malo, pero la seguridad ha sido muy positiva y todos la respaldamos. Si es así, si la seguridad democrática ha sido un éxito, si usted fuera presidente significa que usted profundizaría esa línea, lo cual significa, entre otras cosas, cero diálogo con la guerrilla, no hay ninguna posibilidad, hay que seguir combatiéndolos hasta eliminarlos. No, el punto es cómo se termina la guerra. No es si hay diálogo o no hay diálogo, o si hay bombardeo o no hay bombardeo. Mi propósito y mi propuesta es cómo terminar la guerra. Y para eso se necesita mantener el control territorial por parte de la fuerza pública. Se necesita que la fuerza pública combata a todos los grupos ilegales, a la guerrilla, pero también a las bandas paramilitares y a los grupos de narcotráfico. Pero se necesita también desarrollo regional, porque es que en Colombia hay regiones que han vivido en la violencia por medio siglo, y las gentes en esas regiones tienen derechos como ciudadanos, han vivido en el toque de queda. Nosotros lo que queremos es que haya oportunidades en esas regiones, desarrollo regional. Queremos también entender que la paz es reparación a las víctimas. Hay 4 millones de víctimas de la violencia, de todas las violencias, desplazados, personas que han perdido familiares, que han perdido la libertad, que han perdido propiedades, y Colombia tiene que tener una política de largo plazo de reparación y de reconocimiento a las víctimas. Esa es la única reconciliación posible. Yo voy a hacer un diálogo, pero un diálogo primero con las víctimas, primero con las gentes que viven en regiones de violencia, primero con los excombatientes que necesitan tener oportunidades y derechos. Si la guerrilla quiere diálogo, tiene que ser una iniciativa de ellos. Yo no voy a tener una iniciativa de diálogo, pero sé el valor del diálogo y sé cómo valorarlo para que el diálogo sea un instrumento para terminar la guerra. Yo hice los acuerdos, los únicos acuerdos exitosos que ha habido en Colombia con grupos guerrilleros hace 20 años, con el M-19, el EPL, más de 5 grupos armados, más de 6.000 hombres dejaron las armas. Por lo tanto, yo sé el valor del diálogo y lo he aplicado, pero también sé que el diálogo es un instrumento y no un fin. Por lo tanto, hoy día no haría una propuesta de diálogo. Si las FARC quiere hacerla, que la haga y tiene que cumplir el acuerdo, el derecho internacional humanitario. Yo no haría un solo diálogo mientras haya una persona secuestrada. Señor Pardo, usted ha mantenido una actitud muy crítica respecto de lo que representa el PIN por sus orígenes de ilegalidad. Un PIN que estaría muy cercano a uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ese mismo candidato, el señor Santos, ha tomado distancia pública de ello. ¿Resuelve eso la cuestión? El PIN es un partido uribista. Ellos se definen como uribistas, se definen como parte de la coalición de gobierno. El gobierno los tuvo 4 años en su coalición, no se llamaban PIN, se llamaban Convergencia Ciudadana. Y tienen cuotas en el gobierno, tienen representantes en la administración. Por lo tanto, decir que no es una farsa para los medios y para la opinión pública. El PIN es parte del uribismo. Desde el punto de vista internacional, Colombia ha sido en los últimos años lo que podríamos llamar diplomáticamente una excepción en la región. Es decir, ha estado alejada de una u otra manera de procesos de integración y ha tomado posturas que no han sido compartidas por la mayor parte de los países. ¿Es deseable imaginar un cambio en ese sentido? Claro, mi propuesta es que Colombia sea un líder en la integración suramericana. Colombia estaba aislado, es un error del gobierno del presidente Uribe, pretender que en la alianza con Bush se iban a
tener una situación especial para Colombia. Lo que eso logró fue que Colombia se alió con Bush, cambió la mayoría en Estados Unidos, nos quedamos allá, como decimos aquí, sin el pan y sin el queso, y nos quedamos aislados de Sudamérica. Yo voy a mantener una muy buena relación con Estados Unidos, pero voy a meterme a fondo, como Colombia, en la integración suramericana, la integración política, la integración comercial, la integración económica. Ahí es donde tiene que estar Colombia. Y esa es la única manera de tener buenas relaciones con los vecinos, que son muy conflictivas. Porque si Colombia es parte de la integración suramericana y es un líder de ella, vamos a tener mejores relaciones con los vecinos. ¿Y la Unión Europea? Con la Unión Europea hay un tratado, ha sido cuestionado por algunos sectores. Así es. Yo soy partidario de tratados de comercio, por supuesto, bien negociados, y en general me parece que sería conveniente un acuerdo de comercio con Europa. ¿Por qué? Colombia tiene unas exportaciones legales y una producción legal que tiene que tener acceso a los mercados más grandes del mundo. No solamente por la vía de favores, como el acuerdo de SGP Drogas, que es el tratado o el acuerdo que hay con Europa, sino como un acuerdo que genere estabilidad en la inversión y estabilidad en las previsiones económicas de los exportadores. Colombia necesita eso, porque Colombia tiene también, infortunadamente, exportaciones de drogas, y no puede ser que solamente las drogas tengan entrada, pero los productos legales colombianos no los tengan. Eso creo que es juego justo y es comercio justo con Colombia, darnos acceso en un acuerdo de comercio con Europa. Señor Pardo, con esto voy a concluir. Vuelvo de una u otra manera al comienzo de nuestra conversación. Decía usted, al evaluar al gobierno del señor Uribe, si hay un tema que puedo destacar de todo el resto es el tema de la seguridad democrática. Seguridad democrática por un lado, derechos humanos por otro, son los dos elementos que realmente pueden hacer posible una convivencia sana en cualquier país. Este es un tema que preocupa mucho no solo a los colombianos, sino también a la comunidad internacional. Yo no quiero entrar en los detalles, pero estamos frente a hechos muy graves que afectan justamente el respeto de los derechos humanos en su país. Muy graves. Es que es absolutamente inaceptable que en defensa de una política de seguridad se minimice lo que es la violación de derechos, las desapariciones y asesinatos de jóvenes colombianos por parte de la fuerza pública, y que se minimice de manera que se le utilice con un término eufemístico que se llama falsos positivos. Esos son crímenes sistemáticos cometidos por la fuerza pública, que no ha sido investigada la responsabilidad política ni por acción ni por omisión de los superiores de la fuerza pública, que son el presidente y el ministro. Se han investigado los militares, se les ha sancionado, se les ha destituido, pero eso ha ocurrido durante años y años, durante 7, 8 años en cifras crecientes. Ahí tiene que haber una investigación, y esa investigación tiene que hacerla la Fiscalía colombiana. Señor Pardo, muchas gracias. Gracias.